Nadie quiere decirte la verdad sobre Ford, así que supongo que me toca a mí. El director general de Ford, Farley, reconoció la gravedad de la situación. De hecho, si hoy manejas un Ford, hay muchas probabilidades de que tengas que esperar más de 2, 3 o incluso 4 semanas para que le den servicio a tu vehículo. ¿Por qué? Porque no tienen mecánicos. Aunque si caminas por ahí y ves las áreas de servicio, notarás a algunos trabajando. El hecho es que hay más de 6,000 vacantes y espacios vacíos y no hay mecánicos disponibles para cubrir esos puestos. ¿Por qué es eso? Bueno, Ford ve esto como una oportunidad para muchos jóvenes que quieren entrar a los oficios, pero no se ha glorificado. Y sabemos que esta próxima generación, la generación Z, está menos interesada en asumir este tipo de roles. Dicho esto, hay más que eso porque incluso el director general de Ford ha comentado que hay un par de razones principales. Una de ellas es la productividad, los esfuerzos de muchos jóvenes que están surgiendo, los millennials, la generación Z, están buscando más trabajos de oficina. Quieren vestirse con traje, ir a trabajar, usar sus zapatos bonitos y brillantes y manejar su BMW al trabajo. El hecho es que los oficios están disminuyendo y hemos estado viendo esto durante los últimos años. Pero además de eso, hay más en esta ecuación y realmente tiene que ver con el salario. Y aunque a veces el salario siempre está en cuestión, mucha gente dice, bueno, Ford no les está pagando lo suficiente, 25,000 o 22 por hora. De hecho, dicen que incluso están ofreciendo hasta 28.40 por hora para que un técnico empiece. ¿Cómo se compara con la industria? Bueno, Ford argumenta que en realidad es solo unos centavos menos que el promedio de la industria. Bueno, eso quizás suene bien para mucha gente que dice, oye, yo podría empezar mi propio negocio de mecánica. Puedo trabajar con las herramientas y ganar $28 por hora. Suena genial. Descubres que los mecánicos deben pagar sus propias herramientas. Tienen que llegar con este gran y costoso kit de herramientas Snap-on, todas las herramientas caras. Pueden terminar gastando $50,000, $60,000, $70,000 o más en un juego de herramientas solo para empezar. Sin mencionar que, para ser un técnico o mecánico adecuado, normalmente tienes que pasar por varios años de aprendizaje. Así que se invierte tiempo, se invierte en herramientas y hay un desembolso de dinero. Además, la popularidad creciente y que la gente ya no quiere ensuciarse las manos. Además, Ford está teniendo últimamente una reputación de problemas de calidad y es frustrante. Conozco personalmente a alguien que es mecánico actualmente y trabaja para Ford, y también a uno que trabaja para Range Rover y me cuentan historias similares, sus dificultades. Sabemos que Range Rover, Land Rover, los grupos Jaguar, Land Rover están teniendo problemas de confiabilidad, fallas tontas, y aún así Ford está viendo muchos de los mismos problemas. ¿Cómo te gustaría ser un mecánico de Ford que recibe un vehículo por un mal retiro del mercado, le pone la nueva pieza y luego vuelve a fallar? Mira, los retiros del mercado son algo en lo que Ford está a la cabeza y eso es pura frustración. Aunque mucho de esto es sobre autos y piezas nuevas, tristemente suelen ser el blanco de muchas bromas. Muchos hablan de cambiar piezas como lo hace un mecánico de Ford, pero implica más que eso. La realidad es que la gente no está trabajando para Ford y esto casi se está convirtiendo en una crisis seria. Si quieres arreglar tu auto no es porque falten piezas, o sea, las piezas están disponibles. Incluso Ford dice, como tenemos piezas. La cadena de suministro ya no es un problema. En 2021, la cadena de suministro tuvo problemas porque no había chips y debían racionar piezas y componentes por falta de microprocesadores. Pero eso ya quedó en segundo plano. Ese ya no es el problema. La cadena de suministro no es el problema. Tienen las piezas, los componentes e incluso tienen algo del conocimiento y la experiencia, pero el gran problema son los salarios. Y ahora mucha gente piensa que, bueno, ¿sabes qué? Es más que, ya sabes, es más que solo los salarios. Piensas, bueno, los salarios no son algo tan importante, pero cuando consideras el costo de vida y la crisis del costo de vida, la gente está luchando por poner comida en la mesa, por pagar su próxima camisa, tal vez incluso solo para pagar la gasolina para llegar al trabajo en primer lugar. Y mientras Ford anuncia que están dispuestos a pagarle al mecánico promedio hasta $28.40 por hora cuando haces una búsqueda rápida, y yo lo comprobé, le eché un vistazo rápido. Cuando haces el cálculo, $28.40 por hora multiplicado por 2,000 horas al año, que por supuesto es un salario de tiempo completo, si trabajas 40 horas a la semana, eso equivale a un total impresionante de $56,800 al año. Eso es para un técnico calificado que gana $56,000 al año.
Pero cuando hago una búsqueda y reviso la inteligencia artificial, se vuelve mucho más claro por qué la gente no está interesada en asumir estos roles. Tienes que invertir en todas estas herramientas caras, piezas, componentes y capacitación. Por supuesto, el blanco de muchas bromas. Y aunque hay ofertas de trabajo disponibles, cuando consideras, según la inteligencia artificial, que el salario promedio en Estados Unidos en 2025 es de $63,795, e incluso cuando hablas de la mediana, todavía estás alrededor de $62,000, así que eso significa que la mitad está por debajo y la otra mitad por encima. Así que cuando consideras que el promedio o la mediana está entre $62,000 y $63,000 al año y que el mecánico promedio de Ford gana solo $57,000 o $58,000 basado en un año completo de trabajo y que tienen que mantenerse con sus propias herramientas, llegar completamente equipados, empieza a dar una imagen un poco más amplia. ¿Sabes? Estamos viendo lo que ha estado cambiando en los últimos años, que la productividad, según el director general, ha estado disminuyendo y este esfuerzo y esta persistencia de ir más hacia trabajos de oficina es una gran parte de eso. Pero seamos francos, desde mi punto de vista, lo que esto realmente está diciendo es que está enviando un mensaje. Yo también vengo de un entorno de oficios. Y esto es simplemente echarle más sal a la herida cuando consideras el hecho de que, sabes, solía escuchar, él solo es un electricista, él solo es un mecánico. Y solía tener personas en mi círculo que decían, ya sabes, ellos eran ingenieros y decían, bueno, él solo era un mecánico o solo era un ingeniero. Decir que alguien solo era electricista o plomero es muy degradante. Y mucha gente simplemente no toma eso muy bien. Lamentablemente, bueno, algunas personas se molestan por eso. Otros simplemente dicen, yo prefiero evitarlo y buscar ese trabajo de oficina. El problema es que ahora mismo muchos trabajos de oficina también están pasando por dificultades. Muchos de ellos tecnología de la información. Muchos de estos trabajos, por supuesto, están relacionados con la tecnología. Y todos sabemos que la destrucción masiva de muchos de esos trabajos corporativos está ocurriendo. Nadie está seguro actualmente en los trabajos de oficina. Pero los trabajos de oficios, como los mecánicos de Ford, por ejemplo, hay muchas oportunidades, pero están siendo, si puedo decirlo honestamente, están siendo devaluados en el sentido de que cuando Ford y muchos otros fabricantes solo están dispuestos a pagar, ya sabes, $5,000, $10,000 por debajo del promedio de la industria o por debajo del salario promedio o mediano en Estados Unidos, no es ninguna sorpresa. Nos sorprende que la gente no quiera trabajar en esos empleos. Sucio diario, encorvado, trabajando con tornillos oxidados y tierra u óxido en los ojos al desmontar una brida de escape, además de problemas con el sincronizador de levas y desarmar motores completos. Porque los motores Ford ya no son vehículos simples como solían ser, donde era, ya sabes, un buen V8 a la antigua que era fácil de reparar. Ahora, con los turbocargadores las cosas son mucho más complejas y por eso se vuelve mucho más estresante. Y al lidiar con los números del manual y los tiempos fijados para muchas reparaciones. Muchos mecánicos ven esto y dicen, oye, mira esto. No hay manera de que pueda cambiar este turbo en 3 horas y media. ¿Por qué? Porque las bridas están oxidadas, hay problemas aquí. El acceso, por supuesto, es complicado, la iluminación es terrible en el taller y siendo realistas dicen, mira, ese trabajo del turbo me va a tomar 8 horas, así que voy a quemar 8 horas y solo me van a pagar 3 y media. Muchos mecánicos dicen que los tiempos del manual no son necesariamente tan precisos y algunos pueden hacer un trabajo a la carrera, cortando esquinas muy rápido y ganar un poco más, cobrando el precio del manual y terminándolo más rápido. A veces eso es a costa de la calidad, desafortunadamente. Los mecánicos simplemente se dan cuenta de que les están pagando de menos y no los valoran. Y bueno, casi todos los fabricantes están haciendo esto. Se puede ver, no hay que buscar mucho para darse cuenta. Quiero decir, toda la industria está llena de este problema ahora mismo. Es muy notorio en Ford porque están vendiendo muchísimos vehículos, pero no tienen los mecánicos para arreglarlos. No hay mecánicos disponibles. Con más de 6,000 vacantes en Norteamérica ahora mismo, está claro que los mecánicos simplemente no están interesados. Los técnicos mecánicos están buscando otras cosas y muchos jóvenes simplemente buscan otros tipos de trabajo en general. Entonces, ¿cómo superamos esto? Bueno, creo que es hora de que algunos de estos fabricantes empiecen a mirar un poco más cerca de casa.
Empiecen a mirar las mesas directivas, los vicepresidentes senior, los jugadores senior, la alta gerencia, incluso algunos de los gerentes en algunas de estas agencias independientes y digan, mira, ¿quién está haciendo el trabajo real aquí? ¿Quién está sacando el trabajo adelante? Porque sabemos que las ventas no es donde obtienen la mayoría de sus ganancias, viene del servicio postventa, ¿verdad? Refacciones y servicio, ahí es donde estas agencias hacen su dinero. Pero cuando las agencias te cobran $200 la hora por la mano de obra y solo le pagan al mecánico $28 la hora, ¿dónde está esa diferencia? Sí, hay un riesgo, por supuesto que hay un riesgo para la agencia. Tienen que pagar las cuentas, tienen que pagar la luz y los servicios, la recepción, el chofer del transporte, tienen que pagar para mantener las luces encendidas y todos los servicios, el marketing, los pisos brillosos y el café en el área de espera. Pero al final del día, seamos honestos, esa es una diferencia bastante grande y, en última instancia, los mecánicos posiblemente solo buscan un trato un poco más justo. Hasta que eso pase, creo que vamos a ver cada vez más difícil cubrir y volver a cubrir muchos de estos puestos, cuando los mecánicos tienen que pagar sus propias herramientas, su propia capacitación en algunos casos, y lo más importante, simplemente están mal pagados y muy por debajo del promedio nacional de salarios. De todos modos, me gustaría saber sus opiniones aquí abajo. ¿Cuánto crees que deberían ganar? ¿Qué crees que realmente se necesita para que los mecánicos regresen a los talleres de servicio? Tal vez el director ejecutivo de Ford escuche esto, tal vez no, pero este es un problema promedio de la industria o un problema en toda la industria que tal vez cualquiera de estos fabricantes podría tomar en cuenta y decir, mira, es hora de apoyar a la gente que está arreglando estos vehículos y generando ingresos, por supuesto, para las agencias. De todos modos, me gustaría saber sus opiniones aquí abajo, como siempre, ahí está, échale un vistazo. ¿Qué pasa con esos vehículos nuevos como los Ford si no se venden, si tienen muchos incentivos y aún así no se venden? Te lo voy a contar todo, ese es uno de mis videos más populares, vas a querer verlo. Espero verlos a todos aquí muy pronto. Hasta luego a todos.